experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos, hermanos. Padre, venimos delante de su presencia, Señor, en este día que estamos recordando esos últimos momentos que pasó en este mundo como ser humano, Señor. Le pedimos, Espíritu Santo, que su palabra descienda de su corazón a nuestro corazón, Padre, y que el nombre de su Hijo sea glorificado una vez más como ese día, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Es muy difícil, hermanos, preparar algo así, estar leyendo lo que pasó Jesús y no sentirse uno no merecedor de lo que Jesús vivió por nosotros. En ese capítulo 53 de Isaías que acabamos de leer, podemos ver ahí, en ese capítulo 53, reflejado el último día que Jesús vivió con nosotros en esta tierra como hombre, con un cuerpo físico, con músculos y tendones, con sentimientos de amor y dolor, con amistades, risas, seres queridos, amigos. Ese último día que Jesús vivió como nosotros vivimos como seres humanos. En sus primeras horas del último día de Jesús, podemos ver en Mateo capítulo 26, versículo 27, en Marcos capítulo 14, versículo 15, en sus primeras horas de este último día de Jesús, podemos ver esas horas reflejadas en los capítulos 26 y 27 de Mateo, en todo el capítulo entero. Marcos capítulo 14 y capítulo 15.
Lucas, capítulo 22 y capítulo 23. Y Juan, capítulo 18 y capítulo 19. ¿Qué vemos ahí? Vemos primero por todo lo que pasó Jesús antes de llegar al martirio que vivió. Podemos ver cómo fue aprehendido de una acusación injusta por la traición de alguien muy cercano. Estuvo en un juicio religioso ante Caifás y el Sanedrín. Estuvo en un juicio ante las leyes civiles, primero con Pilatos, después con Herodes y regresó con Pilatos, para terminar en un viacrucis lleno de dolor. En los primeros 7 versículos de Isaías 53 nos muestra lo que el Cordero de Dios padeció en esos juicios y en esa aprehensión y en ese viacrucis. Dice Isaías 53 que fue despreciado, fue desechado entre los hombres, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, menospreciado, azotado, abatido, herido y molido. Todo eso pasó Jesús en esos juicios. Todo eso pasó Jesús en esa traición. Todo eso pasó Jesús en ese viacrucis lleno de dolor y quebranto. Pero este era el camino al sacrificio, la introducción a su final humano, el comienzo de la irrupción de los tiempos. El alfa y el omega, hecho hombre, iba a dejar que su creación destruyera su cuerpo. Y en esos momentos en el cual Jesucristo había permanecido callado todo ese tiempo de dolor, mirando a sus transgresores, mirando a su creación, mirando a los que Él les había hecho bien, cómo lo dañaban, cómo lo vejaban. Así llegó Jesús a la cruz. En Mateo capítulo 15, versículos 24 y 27 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Eran las 9 de la mañana aproximadamente, la hora tercera, cuando Jesucristo fue crucificado. En esos momentos que Jesús fue clavado en sus manos y en sus pies a esa cruz. En esos momentos en el cual empezó a sentir ese dolor que desgarraba su cuerpo. Era un dolor diferente, no era lo que había vivido, ya no eran los azotes, ya no eran los golpes, era un dolor diferente al sentir cómo crucificaban su cuerpo en esa cruz. La crucifixión era una ejecución diseñada por los romanos para matar, torturar y humillar a sus víctimas. Jesús estuvo en la cruz sufriendo ese dolor aproximadamente 6 horas. Y en esos momentos en el cual lo habían crucificado y lo pusieron para que toda la gente lo viera, pudo ver a sus transgresores, pudo ver a la gente que amaba allá abajo,
pudo ver a la gente que Él había sanado, que Él había hecho milagros. En ese momento pudo ver ese cambio que el enemigo hace en las personas. Pudo ver cómo el enemigo cambia a alguien, a un ser amado, a un amigo, a un familiar, cómo el enemigo los usa para destruir nuestras vidas. Él pudo ver, Jesús pudo ver eso, pero sabía que esa gente no era el enemigo. Sabía que esa gente estaba siendo utilizada por Satanás. Y solamente pudo ver no el odio, no el rencor. Pudo ver que en esos momentos Él iba a pagar por los pecados de ellos. Y así exclamó en esa agonía su primera palabra, que viene en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su agonía, Jesús mostró la más sublime expresión de perdón. A pesar del sufrimiento injusto que estaba experimentando, su primer pensamiento fue para aquellos que lo crucificaban. Su primer acto de amor en esa cruz fue para aquellos que lo estaban transgrediendo. Su primer acto de amor en esa cruz fue para ellos. Qué difícil es, hermanos, a veces poder ver a la gente que amamos, a nuestros amigos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, obrar en contra de uno, hacer cosas que nos dañan. Pero debemos saber que esas personas están siendo utilizadas por el enemigo para dañar nuestras vidas. Que ellos no son el enemigo, ellos son criaturas hechas por Dios, por el cual debemos sentir amor y misericordia, como nuestro Jesucristo amado lo tuvo en esa hora. Y es ahí, estando en la cruz, con ese amor para las personas, el tiempo transcurría. Y Jesús estaba junto a dos ladrones. En Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, los que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo su segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esos momentos algo estaba pasando, algo empezaba a cambiar. En esos momentos la salvación estaba dejando de ser como la conocían en ese tiempo. En esos momentos estaba llegando la misericordia de Dios para los enfermos y no para los sanos.
para los que no se podían portar bien, para los que no podían cumplir la ley, para los criminales. En esos momentos estaba llegando la gracia, estaba llegando la misericordia. Algo estaba pasando en este mundo, algo estaba pasando en el universo. Y en esos momentos a un criminal arrepentido que reconocía la justicia de su condena, Jesús le ofreció la promesa de la vida eterna. Estas palabras nos recuerda el alcance ilimitado de la gracia de Dios, que está disponible para todos aquellos que sinceramente se arrepienten y confían en Él. Con estas palabras Jesús nos revela su infinita gracia y la promesa de vida eterna para aquellos que confían en Él. Nos muestra que no importa cuán lejos hayas caído, no importa qué tan bajo hayas llegado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que no hayas hecho, no importa cómo esté tu vida hoy, no importa qué tan alejado estés de Dios, no importa qué tan malo seas, podemos encontrar redención y salvación en su amor inquebrantable. Puedes encontrar hoy libertad a esas cadenas que no te dejan vivir. Hoy, como ese ladrón, puedes reconocer tus errores y esa palabra sigue viva. Y hoy puedes experimentar el paraíso terrenal que es vivir con el Señor. Ojo, no estoy diciendo que ya todo por arte de magia se va a solucionar. Eso no existe. No existe el país de las maravillas. Vivimos en un mundo, vivimos con los azotes de la naturaleza, de las enfermedades. Tenemos que trabajar para comer. Tenemos que vivir la vida en este mundo. Y este mundo es difícil. Pero el Señor Jesucristo ha vencido este mundo y podemos descansar en Él. Bendito el nombre del Señor. Y con esa misericordia tan grande que estaba teniendo Jesús, con esa gracia que estaba descendiendo por primera vez en esta tierra, por esa gracia que estaba descendiendo por primera vez ante un maleante, ante un malhechor, ante un transgresor, Jesús pudo ver a su madre terrenal. San Juan capítulo 19, versículos 25 al 27, dice la palabra de Dios: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Gloria a Dios. Hermanos, en medio de esa agonía, en medio de ese problema que estaba viviendo Jesús, bueno, problemote, ¿no? En medio de eso que estaba viviendo Jesús, Jesús procuró por el bienestar de su madre terrenal, María. Este acto de amor filial nos muestra la importancia de cuidar y honrar a nuestros seres queridos, incluso en los momentos más difíciles. Jesús no se iba a ir de esta tierra como hombre sin dejar
en cuidado a su madre terrenal. Y si José hubiera vivido en ese momento, seguramente también lo hubiera encargado con alguien. Porque nuestro Señor Jesús no es alguien que deje a la gente botada. No es alguien que se retracte de su amor. No es alguien que se retracte de su cariño. No es alguien en el cual en algún momento podemos creer que el amor que tiene por nosotros, con nosotros, se va a acabar. Es un amor infinito, es un amor eternal, es un amor pagado por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eran las 12 del día, la hora sexta. Y algo estaba pasando en la tierra. Algo estaba pasando en el universo. Algo estaba pasando en los cielos. Algo estaba ocurriendo. El Hijo del Hombre, el Cordero de Dios, el Dios hecho hombre, estaba llegando al clímax del sacrificio. Mateo capítulo 27, versículos 45, Marcos capítulo 15, versículo 33 y Lucas capítulo 23, versículos 44 y 45, que es el que voy a leer, nos dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. El cielo se oscureció, hubo tinieblas. La tierra misma no sabía qué estaba pasando. La tierra misma no podía comprender cómo el creador de la misma tierra estaba dejándose sacrificar por esa creación. No podía comprender el universo. ¿Por qué Jesucristo se estaba sacrificando por algo menor a los ángeles como el ser humano? En esos momentos, hermanos, en esos momentos tan difíciles, los pecados de los hombres estaban descendiendo sobre Jesucristo. Fueron varias horas en el cual Jesucristo estuvo recibiendo el pecado, la condena de todos los hombres desde ese momento hasta el día del arrebatamiento. Y por un momento el cielo quedó mudo. Y los ángeles guardaron silencio al ver lo que como todos nuestros pecados culpaban al Hijo de Dios, al ver cómo todas nuestras ansiedades caían sobre Él, a ver cómo todas nuestras enfermedades caían sobre Él, a ver cómo todos nuestros sufrimientos, nuestro estrés caía sobre Él. Eran las 3 de la tarde. Nuestras culpas, nuestra ansiedad, lo estaba pagando el Señor. Y en ese momento dice la cuarta palabra que viene en Mateo capítulo 27, versículo 46. Y en Marcos, que es el que voy a leer, capítulo 15, versículo 34 y 36. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí,
Lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A pesar de que Jesucristo había experimentado ya cosas terribles físicamente, en ese momento estaba viviendo cosas terribles, pero ya no le estaba doliendo el dolor físico. Ya no le estaban doliendo ni la corona, ni los golpes, ni los latigazos. Ya no le estaban doliendo los clavos. Ya no el dolor físico. Ya no causaba dolor en Cristo. La más profunda agonía no fue el dolor de los clavos. Ya era un dolor espiritual. Porque tu pecado estaba en él. El dolor era ya de carácter espiritual. La ira de Dios cayó en la cruz sobre de él, y él experimentó por primera vez en la eternidad la más amarga soledad que puede sentirse un hombre abandonado por su padre. Por primera vez Jesús tenía tanto pecado encima de él que ni siquiera pudo decirle Padre. Le dijo: Dios mío. No pudo decirle Padre, porque el pecado tuyo y mío estaban sobre de él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos notar que en el momento que le exclama estas palabras, no le llama a su Padre, le llama a Dios. En esos momentos le estaba hablando a Dios como juez. En esos momentos él estaba siendo juzgado. Por eso se sentía así, abandonado. Estaba recibiendo el juicio que merecías por pecador. Estaba recibiendo el juicio que merecíamos cada uno de nosotros. No era su padre en ese momento. Dios tenía que actuar como juez para que la redención pudiera ser real, para que la redención pudiera ser verdadera. Dios no podría comportarse como padre. Dios tenía que ser el juez. Aleluya. Él tenía que pagar lo que todos nosotros habíamos hecho. En ese grito de angustia que ya no sentía él el dolor humano, lanzó esa exclamación que nos recuerda que en nuestros momentos de desesperación podemos acudir a nuestro Dios, porque en esos momentos Él llevó la necesidad que tenemos hoy, porque en esos momentos Él llevó en esa cruz todos nuestros robos, todas nuestras mentiras, todas nuestras fornicaciones, todos nuestros adulterios, todo lo que hemos hecho mal, todas las malas decisiones y las consecuencias que deberíamos tener por haberlas tomado. En ese momento Jesucristo estaba llevando en la cruz todo aquello que no te deja dormir, todo aquello que te provoca ansiedad, todo aquello que te provoca enfermedad. Jesucristo lo estaba llevando en la cruz. Y la frase que viene comprueba
que Jesucristo en esos momentos era un hombre como tú y como yo. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En su quinta palabra, Jesús nos muestra su humanidad y su vulnerabilidad. Queda claro que era el hombre, era el que estaba viviendo, él sufriendo por nosotros, era el hombre el que estaba sufriendo. Y Filipenses nos dice en su capítulo 2, versículo 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su humanidad, Jesús experimentó una sed física para mostrarnos que era el hombre el que estaba padeciendo, que para mostrarnos que sí estaba sufriendo por ti y por mí. Pero también por todo esto que estaba pasando, Jesucristo estaba por terminar por lo que había venido a esta tierra. Pero faltaba una profecía por cumplirse. Salmos capítulo 69, versículo 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En ese momento solo faltaba que se cumpliese una profecía, y en ese momento el ser humano tuvo sed y se cumplió. Esa sed, hermanos, no quiero ser tan alegórico, pero yo me imagino a Jesús en ese momento deseando un poco de agua y recordando cuántas veces había disfrutado el saciar su sed, el refrescarse. Pero el Cordero de Dios no tenía ya en ese momento un vaso de agua para él. Y después de eso, todo se había cumplido. Juan capítulo 19, versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En esos momentos, Jesús había terminado de padecer por nosotros. Su cuerpo estaba completamente acabado. Su humanidad estaba completamente terminada. Ya no había líquidos en su cuerpo, por eso tenía sed. Ya no había más del ser humano. Lo habían acabado, lo habían tormentado, lo habían exterminado de la peor manera, en una maldición de cruz, en un odio extremo que no merecía. Pero Él consumó la obra de la redención. Estaba completa la redención. Su sacrificio perfecto cumplió el plan divino que
escribió Isaías cientos de años atrás. El plan divino para la salvación de la humanidad se había cumplido. Con esta palabra, Jesús proclama la victoria sobre el pecado. Con esta palabra, consumado es, Jesús proclama la redención para todos nosotros. Con esta palabra queda consumada la gracia para tu vida. Con esta palabra quedó cumplida su destino por el cual Él había bajado a esta tierra. Y en Lucas capítulo 23, versículos 46, dice entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento se había pagado toda la deuda del pecado sobre su cuerpo. Y finalmente, después de esa agonía, ya pudo decirle: Padre, ya no era Dios, ya no era el juez, ya era su Padre. Habiendo dicho eso, Padre, expiró. En este momento se había pagado toda la deuda del pecado sobre su cuerpo. Finalmente, Él había vuelto a su Padre con una entrega total y confiando en que la voluntad del Padre se había cumplido en totalidad. Jesús se entregó a su Padre. Jesús entrega su vida, hermanos, por cada uno de nosotros. En estas palabras no solo fueron expresiones de dolor físico, sino también manifestaciones de amor, perdón y redención para la humanidad. En ellas encontramos la esencia misma del sacrificio, nuestro Salvador, y la promesa de esperanza para todos nosotros. En estas palabras que tenemos una muestra de amor incondicional para la humanidad, podemos encontrar el consuelo que necesitas. Podemos ver ahora, en estos tiempos, cómo la humanidad se desgasta buscando consuelo en las drogas, buscando consuelo en amores, buscando consuelo en vicios. Vemos en este tiempo cómo la humanidad vive llena de ansiedad y vive llena de estrés y vive llena de angustia. Pero hermanos, consumado es. Consumado es. La gracia fue consumada por Jesucristo. La gracia fue consumada por Jesucristo. Ya no tenemos por qué llevar solo la ansiedad. Ya no tienes por qué llevar sola esta ansiedad. Ya no tienes por qué llevar solo estos problemas. Ya no tienes por qué llevar solo o sola tu enfermedad. Ya no puedes, ya no tienes por qué llevar solo o sola este sufrimiento. Solo tienes que dejar que ese sacrificio, que esa expiación se vuelva realidad en tu vida. Solo tienes que alzar tus ojos al cielo y ver la cruz de Cristo. Y ver a ese Jesucristo que llevó en esa cruz tus pecados, que llevó en esa cruz tus problemas. Y si tú crees que estás alejado de Él,
Déjame decirte que entre más alejado tú creas que estás de Él, Él está más cerca de ti de lo que crees. Porque le costó su vida, porque le costó dolor, porque le costó a Él lo que a ti no te tiene que costar. No tienes, hermanos, por qué vivir esa angustia. No tienes por qué vivir esa soledad. Voy a invitarles que se pongan de pie. Es necesario que recordemos este día. Es necesario que recordemos el sacrificio de la cruz. Porque algunos nos hemos acostumbrado a la gracia. Pero esa gracia que tenemos, esa bendición que tenemos, fue pagada con la sangre del Cordero de Dios. Fue pagada con dolor. Fue pagada por Jesucristo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Y pienses en el peor pecado que has cometido. ¿Qué fue lo peor que has cometido? Ese pecado, ¿qué consecuencias debía tener? Y Jesucristo lo llevó en la cruz por ti. Hoy la cruz de Cristo sigue tan viva y eficaz como hace más de 2000 años. Hoy la sangre del Cordero sigue tan viva y eficaz para salvar, para limpiar tus pecados. Hoy la sangre del Cordero sigue tan viva para limpiar tu mente. Hoy la sangre del Cordero sigue tan viva para limpiar tu corazón. Hoy sus llagas siguen tan eficaz para poderte sanar el día de hoy. Hoy puedes tú tener redención. No necesitas por qué seguir viviendo como vives. Hoy puede haber salvación y puede llegar salvación a tu casa, a tu vida. ¿Habrá alguna persona que haya venido a la iglesia por primera, segunda o tercera vez, pero no le haya entregado su vida a Cristo? Que no haya aceptado ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Solamente tienes que hacer como ese ladrón: confesar tus pecados, reconocer que no estás bien, invitarlo a tu vida, reconocerlo como tu Salvador, y en ese momento el perdón de Jesús, la gracia de Jesús llegará a tu vida y a tu corazón y a tu casa y a tu familia y a sus actividades y a tu trabajo y a todo lo que hagas y emprendas. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesucristo y invitarlo a su casa? Si hay alguien aquí, yo le voy a pedir que alce su mano. Yo les voy a pedir que me dejen guiarlos en esa oración. Y para esto, y para que los pueda ver de cerca, les voy a invitar que pasen aquí adelante y me dejen hacer una oración con ustedes. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesucristo? Hoy es el día de redención. Hoy es el día que conmemoramos ese sacrificio en la cruz. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo? ¿Habrá alguien que quiera hacer valer ese sacrificio en su vida? Si no hay, yo voy a invitar a todos aquellos hermanos que quieran agradecerle al Señor por esa gracia que hoy tenemos de Jesús. Y vengamos aquí adelante a agradecerle al Señor por la gracia de Jesucristo. ¿Van a aceptar a Jesucristo?
Amén. ¿Alguien más acá? Los que vayan a aceptar a Jesucristo acá, para que yo los vea quiénes son. Les voy a pedir a la iglesia que estén orando por nuestros hermanos que hoy van a aceptar a Jesucristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo no sé cómo esté su vida. No sé qué tan necesitados estén de amor. Pero saben, costó tanto la gracia que hoy Jesucristo tiene para tu vida, que en este momento que recibas a Jesucristo como tu Salvador, los ángeles van a hacer fiesta en el cielo, porque el sacrificio de Jesucristo valió la pena, porque lo hizo por ti, lo hizo para ayudarte a ti, lo hizo para salvarte a ti. Yo te voy a pedir, y si alguien no pasó y quiere recibir a Jesucristo, repita esa oración ahí en su lugar. Si no pasaste, ahí en tu lugar, repite esta oración conmigo. Padre, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón. Te pido que me perdones. Jesucristo, acepto tu sacrificio en la cruz del Calvario y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que has venido en carne para darme esta salvación, para darme libertad. Te entrego mis problemas, te entrego mis necesidades, te entrego mis ansiedades, te entrego mis pecados, te entrego mi carácter, todo lo malo que tengo, Señor. Jesús, te lo entrego en este momento. Espíritu Santo, te invito a mi vida, te invito a mi casa, que vayas conmigo, que estés conmigo desde el momento que me levanto hasta el momento que me duerma y en el transcurso de la noche. No se aparte de mí tu Santo Espíritu. Amén. Ahora yo voy a hacer una oración por ustedes. Padre, he abierto mi boca, Señor, y he traído la palabra que has puesto en mi corazón. Ahora yo te pido, Señor, que cada uno de ellos que el día de hoy están naciendo en ti, tu Espíritu Santo vaya con ellos y no permitas que el enemigo los confunda. En estos momentos, Señor, yo los pongo en tus manos, los pongo en tu cruz.